Con la gracia de Dios, continuamos con la enseñanza de la Biblia del Viejo Testamento. Vamos a capítulo 13, primer libro de Samuel, capítulo 13. Y empezaremos con la gracia de Dios. Había reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego de 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el nombre de Beel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió el resto del pueblo a cada uno a su tienda. Jonatán atacó a las guarniciones de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo lo Israel oyó que decían: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl de Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Abén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gibal, y yo he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te ha ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Levantándose Samuel, subió a Gilgal, a Gabaa de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Y Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín. Pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron los merodeadores del campamento de los filisteos, 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Saúl. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Jorón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira el valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: ¿para qué los hebreos no hagan espadas o lanzas? Por lo cual todos los israelíes tenían que descender a los filisteos para afilar a cada uno la reja de su arado y su asadón y su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado,
y por los asadores, y la tercera parte de un ciclo por afilar hacha y por componerlas aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenía. Y las guarniciones de los filisteos avanzó el paso de Micmas. Amén. Samuel al final había hacer lo que quería el pueblo de Israel, porque Dios le estaba pidiendo, como le puedo decir, había declinado lo que le había dicho Dios hacia él, hacia el pueblo de Israel, para hacer el reinado que él tenía que hacer con la relación que tenía en comunicación que le había mandado Samuel hacia un hombre, y en verdad, que era en verdad humilde primero, y tenía una característica de morsura, era grande, que era el caso como Saúl, en verdad. Entonces ponía por delante al pueblo de Israel para estar gobernando, y donde le estaba glorificándose. No es la característica que debe ser un hombre de Dios que te haya bendecido hacia. Es bueno ser humilde, pero también tiene que también hacer el temor que tienes que tener a Dios. Tienes que en verdad escuchar lo que te está diciendo. Tienes que estar alabando a Dios en todos tus sagrados y en todos en tus oraciones, lo que tú le estás pidiendo hacia Él. Y no te distancies en todo el nombre de Dios. Saúl no tenía ese tipo de características, pero como él era humilde, se consiguió con la gracia de Dios, porque él tenía su propio apostolado. Su apostolado, como hemos dicho, es poner esa decisión ante David para ponerlo y llenar, para que sea el rey. No es como un hombre, como quería Dios, pues tenía que buscar un rey que da la conducción por siempre con el Espíritu Santo, porque él aprendió de Saúl cómo tenía que caminar ante Dios, con esa conducción con el Espíritu Santo que le está ahí, con la ayuda que le da Dios, pero puede estar pasando cada dificultad que podía tener. No hemos llegado todavía al reinado de David, lo puso, no sabíamos cuando llegó Saúl a ser rey, porque tenía también un hijo que era joven alrededor de Saúl en cierta época de edad, no sabíamos en qué momento, cuando supiéramos lo que supiera con Jonatán, sabemos que tenía como 25 años en ese momento. Ahí entonces, en ese momento, Samuel le llevó ante Saúl, ante los ojos de Israel, porque ponerlo en gracia de ese pueblo de Israel, no tuvieron miedo a Dios, todo no lo hizo bien, porque no se arrepintieron como debe ser, porque Dios le está dando la conducción como debe ser, para que te dé el arrepentimiento. Como lo dije la otra vez, la presencia de Samuel tenía que indicarse, y le hizo la oración ante Dios para que se ponga en total, porque de esas situaciones que él se ponía en contra. A ese pueblo de Israel que donde no le tuvo miedo a Dios en ese momento, ese temor que le tiene, para que se arrepintiera, como en el caso, porque hicieron un mal hecho en todas las cosas malas que habían, para pedirle el reinado ante ellos, como él entonces va a ser el rey. Samuel le dijo que no tuviera miedo. Todo lo que hicieron, lo hicieron porque se arrepintieron de verdad. Ese pecado que cometieron, de ahí en adelante, tienen que hacer lo que Dios que tenga que hacer, es hacer lo que Dios le está mandando a hacer. Y tienen que estar alabando al Señor.
con todo su corazón tiene que estar alabando al Señor. ¿Por qué? Porque Dios no hace en la misericordia que tiene hacia Él, no abandona a sus hijos, porque lo que han nace y tiene los que se han vuelto antes, ha volvido a nacer, como en el caso de Jesucristo, para que se convierta en hijo de Dios, y cayeron pecado, aunque sea muy, muy grande el pecado, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo total, con temor a Dios, que es lo que nos está indicando. No le damos lástima, no lo vamos a volver a dar lástima, y tenemos que estar arrepintiéndonos y no le volvemos a dar lástima ante Dios. No le damos lástima al Espíritu Santo para lo que sucede en tu vida. No le den lástima, porque se va la presencia de Dios de nosotros. Y lo importante de todo esto, porque si damos lástima y nos vamos nosotros, como debemos estar caminando lo que Dios nos indica Dios para hacer en este caso, como en este caso Samuel, en la práctica lo que sucedió en los misterios. Viene ante ese pescado que nace. Si no tengan cuidado, no hacen las oraciones que hacen, y porque no lo voy a estar enseñando de verdad. Es muy importante esto. Si tú no estás dando las oraciones como para tu familia, tu esposa, tus hijos, y decir la verdad, si tú no estás orando como debe ser, a tus hermanos, en todos los paradigmas como que está ante Él, porque va a estar enseñando la verdad, es un pecado entonces. Porque si no estás interesado entre tus hermanos y a los demás, y si tú eres bautizado con el Espíritu Santo, y si usted tiene profecía y te pones y tú haces, no te lo pones a su favor, porque eres un mal hermano en eso, y no digas que estás armando a todo. Todo pues podemos decir con las palabras, hermanos, y con verdadera razón. La primera básica característica que tiene que poner en todo hecho, en todo lo que vamos a hacer de macho, lo que amamos de verdad no es cuando hacemos nuestra oración y pedimos de verdad ante ellos muchas relaciones, lo que dan la razón, porque todos aquellos que están en verdad bendecidos que ante Dios, y muchos de nosotros que tienen la razón, creyendo que en verdad creemos que resucitó Dios, Jesucristo, en verdad, con la fuerza que nos da, darle las bendiciones, para que las oraciones que nos dio la ayuda con el nombre de Jesucristo a nuestros hermanos que estamos caminando y como las dificultades que ellos pueden tener. Entonces llegamos hasta ahora para ser rey, y en verdad, cuando en verdad en las dos épocas, los 2 años que él tomó en cuenta como Saúl, donde tomó 3.000 hombres de Israel, en los que él donde estaban 2.000 en Migma, tomó Saúl hacia él, y donde estaban 3.000, y 3.000 estaban con Saúl, y con Saúl 2.000 en Migma, y en donde estaba en Jonatán, donde estaban Gabán, Benjamín, y envió el resto del pueblo para cada uno de sus tiendas. Pues tienes que estar amando con un sistema, creyendo en verdad, amar como amó al Señor, como Jonatán, en verdad, más lástima. Además, había una profecía que David va a ser rey, tomado en cuenta para el pueblo de Israel, después de la dificultad que tuvo Saúl y todo lo que sucedió, con lo que pasó con Saúl, con David. Sucedió algo, le pasó algo a Jonatán, tú vas a ser el segundo después de David. Había una difícil situación, toda la profecía y en toda la parte de su familia, que tú seas, que tú con el Señor, que ser obrero y estar trabajando. Y si no lo entendemos hoy en día esto, el primer siervo que debe tomar ante Dios, que le da la bendición con el Espíritu, es Jesucristo para nosotros. Es importante para nosotros, porque nuestro Rey que está reinando, en verdad que estamos delante al lado de Él. Es muy importante esto. Como David es el Padre de nuestro Señor,
de Jesucristo. Él tenía el puesto porque pusiera Dios y lo puso de profecía dentro. Todo lo que es profecía lo había puesto de Jonathan, debía estar segundo de él. Y le dio la confesión mismo. Y él sabía, lo sabía. Y Saúl también lo sabía. Pero lo perdieron. ¿Por qué perdieron? Porque tomó una decisión muy lamentable. Para no quedó creyente en su padre, que no era creyente en verdad, para que no quedó ante el Señor todo, y a su rey, que era en su rey, que debía ser David. Por eso, hermanos queridos, ¿en quién debemos confiar hoy en día este mensaje que nos da? ¿A quién quieres creer? ¿A quién buscas? ¿A quién está detrás? Lo importante, cosa voy a decir, si tú eres creyente, a tu hombre, estás perdido. Eres creyente, ¿a quién tú puedo decir? A tu pastor, al anciano, es un error. Eres creyente a cualquier hombre, eres en tu creyente, entonces, porque hay un doble error. Entonces, ¿de quién es que es creer? El creer es tener al Señor, hay que creer al Señor, ¿en verdad? Ese es el verdadero Señor, nuestro Rey, que es Dios. Ese es el que nos enseña, ese no es nuestro maestro. No es así, no es la cabeza de la mujer, es el hombre, pero el que nos enseña a tu hombre y a tu mujer es Cristo, el que a cada uno individualmente. No le está enseñando a cada uno de nosotros, para que le enseñe a ustedes, los enseña a mí y a ustedes también les enseña, lo pone en cuenta, porque hay muchas veces se olvida un pote delante, porque el hombre, todos tenemos saber, todos somos menos que el cero. Ninguno es que tiene que tener la decisión que hacemos siempre. Tenemos que orar para que nos dé la condición, es el Señor. Pedimos la voz del Espíritu Santo, en la verdad, en la práctica, tiene que reírse en la grandeza. Ante Él le pone decisiones. Yo te voy a poner por delante. Yo te voy a dar qué es lo que vas a hacer. Y tienes que hacerlo. Así lo dice Dios. Pero mi pastor, el hombre me dice, es los profetas yo te voy a estar dando la conducción. Yo te voy a enseñar cómo debe estar caminando. Y si tú quieres saber grandeza, todo lo que tú necesites, yo te voy a dar todas las orientaciones que necesites. Y ahí, porque yo te voy a dar la garantía. Entonces nuestro Maestro, nuestro Jesucristo, es en verdad, que no es el que nos va a conducir, ¿verdad? El Señor es Jesucristo. El hombre lo amamos y lo ponemos en cuenta. Mi mujer me ama y lo ponemos en cuenta. Y fue mi mujer con la palabra de Cristo, en nuestra enseñanza que nos da Cristo, pone en cuenta ante el Señor hacia mí. No, eso hemos aprendido, hemos crecido, no tomamos decisión. Vamos a tomar oración, como dice con mi esposa, y vamos a oración. No sé qué vamos a hacer mañana. Entonces, en cosas pequeñas, ¿sí? Así tenemos que estar caminando. Si empiezo y decir, voy a estar tomando eso, porque voy a estar haciendo puros errores. Y si yo estoy enseñando lo que me dicen hacer, entonces va a ser un error. ¿Qué es lo que quiere por siempre? Vamos a orar orar para que nos dé la orientación a Dios. Eso es lo importante de esto. Ese es el Señor, el verdadero. Eso le pasó así a Jonathan. Pues, creyó todo en su padre lo que le decía. Y está siguiendo hasta la muerte. ¿Verdad? Murió con él de la misma manera. En verdad, no se puso
como debería ser, y había dicho para que pusiera, porque tuviera 40 años, era un poquito más grande, era un poquito de edad mayor que David. Cuando conoció a David, tenía 17, él tendría como 20 años, Jonathan, en ese momento. Perdió la oportunidad en su vida, porque lo ponía, para que lo iba a poner como un rey del reinado. No podemos perder la oportunidad que nos da Dios por delante, como nos vamos, que nos da en verdad para hacer y no orientación de Jesucristo. Qué importante el mensaje. No tenemos que estar olvidando. Tengan en cuenta qué es lo que están escuchando. Primero, tengan en cuenta cómo se escucha. Es importante todo. ¿Qué es lo que estás escuchando y de quién estás escuchando? ¿Y con qué finalidad lo estás escuchando? ¿En cuál otra situación estás escuchando? No, eso es lo que escucha. Lo decimos un sí, para que Dios nos dé la orientación, vamos a decir. Porque ante nosotros, como le puede indicar a otra persona más. Ahorita podemos indicar dos reinos dentro. En el año cuando va a ser David, donde durante 40 años va a ser el reinado. Él le hizo 2 años, tomó esa decisión. Iba a poner por delante el ejército ese. Pudo por encima, él tomó 3.000 hombres los cuales iban a pelear, y le dio las dos a Jonathan. Él era un creyente, porque no se sale de un solo error en la parte, estaba amarrado con su padre totalmente. Era un error grande. No estaba en verdad amarrado con ninguno. Con ninguno estamos amarrados. En toda la parte espiritual estamos amarrados. En verdad estamos con el amador de Jesucristo hacia nosotros. Estamos unidos con el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos entonces? En verdad, con el Espíritu que nos da, porque vamos a estar caminando con el Espíritu que nos caminemos. Y en verdad que creemos con su enseñanza que nos da, y creemos la verdad en lo que nos enseña, que es Jesucristo nuestro Maestro, que nos dice, con el Espíritu espiritual que en verdad en la práctica nos da, nos conduce a Jesucristo, con el Espíritu Santo de este creyente, y nos enseña cuando Él siempre es Jesucristo. Entonces tomó 3.000 hombres en el soldado para Él. Y de repente, sin una orientación, sin una oración, sino el Señor que le indicara, ¿cómo voy a entender lo que hice es correcto, o es de Dios, o es un error? Si no he orado primero, tomar en cuenta, y no he puesto orar, ¿cómo voy a entender esto? Si hice un error, ¿cómo hice? ¿Qué es lo que sucede? De su buen fruto, porque el buen árbol se ve del fruto que da. Si toma esa decisión y diste un buen fruto, eso en verdad era una bendición del Señor. En verdad, con la palabra que nos indica el Señor. Eso es lo que hizo él, en ese caso Jonathan. Tenía buen fruto para todo el pueblo de Israel. No tenía ni armas, ni espadas, nada, no tenía nada ese pueblo. Lo tenían arrestado todos. Los filisteos se lo habían quitado y no tenía ni espada ni lanza. Entonces tenían, que es lo que vamos a indicar, que estamos indicando, que todo lo que más podemos indicar, que rompen las piedras, podemos indicar que habían otras cosas, asadores, rejas de arado y ciclos de afilar las hachas y aguijadas, que podemos indicar para poner, porque tenían que llevarse a los filisteos, que pegaban con dinero para arreglarle esas armas. No tenían nada ellos. Y de repente, o Jonathan
tuvo un pacto, escuchó con él y usó eso. ¿Cómo le vino eso? Usó la oración, una sola, si era Dios, porque lo vamos a ver en lo próximo, un buen final de todo lo que sucedió, todo. En verdad, es lo que hizo, lo trajo. Muy buen final tuvo, que lo puso a prueba a Saúl, para que escuche, para que lo que escuche en verdad la palabra de Dios, para que se pongan en su reinado o eliminar su reinado. Lo vamos a ver cómo sucedió. Lo sabían los filisteos, se levantaron los filisteos, como dice la palabra. Los pueblos de filisteos se juntaron para pelear contra Israel, porque no estaban con 30.000 carros y 6.000 hombres a caballo. Entienden que guerreros eran nada más ellos 3.000. 30.000 eran con carro y 6.000 hombres a caballo, y un pueblo numeroso como la arena, y en contra 3.000 hombres. Un temor delante de ellos, pero Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque ellos sabían un ser humilde tan lo malo, habían tenido temor a Dios. Tenga buena nación, quédense en mi conducción, yo no lo voy a olvidar a mi pueblo. Eso es lo que nos enseña hoy en día. Si te has arrepentido y queda en ese arrepentimiento y queda esa bendición, no tenemos en este pueblo que es el pueblo griego, porque no somos fuertes, porque existe la iglesia de Cristo, porque tiene grandeza para el Señor. Cuando existo dentro de nuestra iglesia, es el estilo de toda la verdad que hay. Esa es la iglesia del Señor, esa es la casa del Señor, cuando es el de verdad el estilo, en verdad derecha la verdad, y queda en la verdad. Entienda, hermanos, que los hermanos queridos, qué grande es la importancia tenemos nosotros, en nombre del Señor, ante el hombre y ante el hombre y ante nuestro Padre. Si nosotros quedamos por siempre en la verdad, en su palabra, porque Dios nos va a poner en verdad la fuerza necesaria por siempre. Con la gracia, como Abraham, que lo puso como siervo, porque salvó a Lot. Porque la gracia de David, que el rey, que en verdad era, que salvó de ahí en adelante todos los reyes que iba a tener. Por la gracia de Jesucristo lo tenemos. Pues vamos a tener el cuerpo de Jesucristo, la gracia que nos da Jesucristo, con la glorificación que nos da ante el cuerpo, que como dice, cuando era en contra de la iglesia, es temeroso y mal hecho que hace cuando blasfemas a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Que tenemos, que no tenemos errores, no te termina como los ángeles. A finales de todo esto, al hombre que estamos viendo que hacen esos errores y se arrepienten, y muchos pecadores se han arrepentido y se han regresado donde hombres que no tienen ninguna grandeza, ninguna fuerza, y que son cero para que todo lo que tienen está en el nombre del Señor. Tenemos otra cosa, no tenemos otra cosa más. Todo lo que tenemos es nuestro Padre. En el nombre, yo se lo voy a dar todo. Eso es lo que tengo. Hasta el final. Todos nos lo han pedido en el nombre del Señor. Pídanlo y se lo van a recibir, para que se llenen en pleno gozo de ustedes. Qué importante es todo esto, para que en nuestra familia y entre nuestra iglesia, que nos quedemos derechos y que no nos pongamos en contra, en la verdad del Evangelio, y lo voy a escribir, en la grandeza del Espíritu, con el Maestro que no ha escrito,
¿Qué es el mensaje que nos damos ante nuestro Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo? Pero que esto va a ser, porque va a ser la petición dentro de nosotros, la verdad. Es verdad que me va a hacer caminar como siempre. Vamos a hacer los errores. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Pueden hacer errores, yo hago, pero no sé ustedes. Pero cuando yo hago errores, o mi esposa me va a orientar o el Señor me va a orientar para regresar de mi error. Oh Señor, hice mal, sí, perdóname, elévame, dame la misericordia, Señor. Todos los errores que tú hagas por delante, todo lo tienes que poner delante. Entonces el temor grande, como lo puedo decir otra vez más, temor que no hago error, que voy a hacer, tener algo mal y si no lo arregla en eso, temor que no hacer, y hacía muchos errores. Ese temor que tenía no es bueno, y en verdad con ese amor, porque se va el temor, tenía miedo, dice que venía Dios y me daba en mi verdadera, en mi época cuando tenía 12, cuando trabajaba en los campos de mi padre, y él era agricultor. Ven acá, hijo mío, y me enseñó cómo echar agua en el campo. Había una cosa para estar, una herramienta que se utilizaba para recoger la tierra. Venía el agua, llevaba por un lado el otro de la tierra, venía uno para el otro lado. Entonces hacía un cuadrado, se llenaba y después bajaba el agua y iba para el otro. Y venía mi padre y me decía, cuando tú hagas esto, tienes que atraer la tierra por detrás para que levante. Y después y lo cierra y el agua, ¿entendiste lo que vas a hacer? Entonces iba yo, los padres, mi padre, y hacía así, se había el agua. Entonces era mucho el agua y se iba. Entonces no lo podía recoger el agua. ¿Qué hacía? Padre, llamaba, que pues usted se fue el agua, decía, en el campo, mi padre se reía. Así era mi padre. Yo hacía el vivo. Se fue el agua. No hiciste lo que yo te hice. Decía mentira yo. Y él sabía que había dicho mentira. Hacía una así con la herramienta que era para arreglar la tierra, para que tomar el agua, hacer el pozo. Y así fue así para arreglar. Entonces el Padre Celestial, todos los errores lo arregla nuestro Padre Celestial. Cuando yo lo llamo, en verdad, Padre, hice un error, lo llamo. No digamos ahorita mentira. Hice un error, Padre. Y es muy fácil, lo arregla el Padre. Y grandes errores podemos cometer. Grandes errores que podemos hacer. Importante, muchos errores es aquello. Cuando te hace con que no te ha tomado en cuenta Dios para ti. O que una muchacha hace cosas que no le pone todo en cuenta. O para ella lo ha puesto Dios por delante. Hiciste ese error ahora. Y ahora que vas, oh Padre, ¿qué hago? Si lo tomo y lo hiciste. Si tú eres seguro, hiciste ese error. Tienes que acomodar ese error, que sea lo que va a haber sus grandes cosas, y aquella cosa es lo que te va a creer, te va a hacer lo que va a importar para que te dice, perdóname, arréglame todo, te voy a arreglar. De una vez te lo va a arreglar todo el error que hiciste. Si nos limpia todos nuestros pecados, por siempre nuestro error. Todo nuestro error lo va a limpiar, lo va a acomodar, porque nos ama. Y Él es todopoderoso, y porque somos hijos de Él. Tú no vas a acomodar tus errores de tus hijos. Lo va a dejar. Mi padre no lo dejaba. Todo me lo acomodaba mi padre. Era un hombre como mi padre celestial, y así. Jonathan hizo algo. Tiene dos disertación con ese pueblo que tiene. Todo lo que vamos a ver en el próximo capítulo de los filisteos. Ahora viene la prueba, Saúl, en las dificultades que lo va a tener. Cuando vio el tanto pueblo, tanto ejército, y entonces los israelitas se estaban escondiendo. Se escondieron en muchas partes, en los peñascos, en roscas, en cisternas, en fosos, se escondieron en cuevas, donde habían 3,000 hombres.
contra 30.000 carros y 6.000 hombres en contra de ellos. Entonces fueron a Galat, y entonces puede decir, como le había dicho, Samuel le había dicho, fue a Galat y espérame ahí, espérame 7 días y voy ahí, todo conforme al plazo, y ahí después yo voy a estar contigo. Entonces fue, entonces empezó a ver todo lo que sucedía. Vio a su pueblo, se estaba desertaba, y llegaron los días que no llegó Samuel en esos días. Entonces, empezando, le quedaron 600 hombres nada más. Entonces hay temor, como tenían temor del hombre, entonces tenía que esperar total. Entonces la palabra que en la palabra aquí, en la pequeña cosa, le dijo 7 días que esperar. No le dijo 6 días y medio, le dijo 7 días. Cuando a las 6 de la tarde, no esperó, y tenía que esperar hasta las 6 de la tarde de los 7 días. Él esperó 6 días, no esperaba, lo esperó en el mediodía, lo esperó en las 4, y entonces a la cuarta hora, entonces tuvo temor, no vamos a hacer nada. Entonces me olvidó, Samuel me olvidó. Le digo, tengan cuidado, tú eres el que olvidas a Dios. No digas tú que Dios me olvidó. No tarda Dios, es grande, en verdad es con paciencia te pone en prueba tu paciencia, tu fe, tu esperanza, y el amor ante Dios te pone a prueba. No te ha olvidado. Tú no tienes que olvidar, no te progres, no pierdas tu paciencia. En verdad, como a las 4 o 5 de la tarde, tenía que esperar 1 hora más, tenía que esperar. No vine hasta las 5, entonces Samuel me olvidó. Algo sucedió con él, no viene. Entonces aquí nos perdemos. Entonces vino el filisteo en contra de nosotros. Entonces no eran los filisteos para hacernos más. Tuve la necesidad de traer ante él al Señor. Entonces traerme holocausto y ofrenda de todos ellos, ¿verdad? Tomar la decisión y traer la ofrenda de paz. Y ofreció holocausto. Y llega Samuel. Y llega el momento, en ese momento. Y entonces maestro, entonces no esperaste a las 6, todos entraron entonces fueron hasta allá. Y todos se encontraron y consiguieron dificultades, no caminaban y no se regresaron atrás. Que usted sabe que fácil iba a estar todo iba a estar atrás. Iban a ir, y lo vuelvo a decir, si tú regresas, porque él va a ser grande el viento. Si vas adelante, lo que tú estás adelante en el nombre de Dios, porque contigo está el viento. No tengas temor, porque el Señor va a venir. Y en el último momento, y en el amanecer, venía caminando. Entonces tuvieron miedo cuando estaba aquí caminando en Saúl. Ven acá, Pedro. Dime que venga tú a caminar en las olas también, camina conmigo. Entonces empieza a caminar en las olas, ve el aire y se cayó. Entonces el Señor lo pone, le manda la mano y lo levanta y lo pone en la barca. Así de sencillo. Eso es lo que quiere Dios en nosotros. Te tiene a prueba. ¿Vas a quedar a esa prueba? ¿O vas a declinar? ¿Vas a quedar? ¿Vas a quedar? Amén, hermano. ¿Qué va a hacer Dios? Grande va a ser Dios para ti. ¿Cuándo? En el momento cuando va a suceder todo esto. Pero si puedes todo aguantar todo, cuando va en contra de todas las dificultades que tenga el hombre para esto, lo puedes, y la fuerza que te va a dar Dios para ti. Por eso tenemos que tener decisiones derechas hasta el final.
hasta que venga la energía que nos da el Señor. Cuando venga a tomar la iglesia, grandeza va a ser hacia nosotros. El Saúl, lástima, hizo, después de 7, por 2 horas de diferencia, no tomó la paciencia. Por eso no tuvo esa paciencia. Entonces los filisteos vinieron hacia acá. El Señor viene hacia usted, va a dar la bendición. Y tú estás mirando a tu error. ¿Qué vas a hacer? Quédate en la palabra de Dios. Entonces llega Samuel. ¿Qué hiciste? Tuve miedo. Entonces el pueblo se fue. Me quedaron 600 hombres nada más. Y que voy a pedir ayuda de Dios y no viene Samuel. ¿Y qué hizo? En verdad, hizo lo más. ¿Sabes lo que? Oramos. Hacer Señor lo que me indica. Te va a escuchar. Si no oramos lo que hagamos, que lo que Dios quiere que hagamos, no nos va a escuchar. Si oramos hacemos lo que Dios nos va a escuchar. Y sabes que no estamos escuchando con lo que indicamos, nos da respuesta. ¿Y qué nos dice? Oh, siervo grande, en la gracia de Él, quieres escuchar la palabra de Él hacia ti. Por eso tenemos que quedarnos hasta el final. No vamos a estar ni a la derecha ni a la izquierda. No perdamos la paciencia, no perdamos la presencia. Tenemos que tomar verdad y la paciencia hasta el final, que tenemos que hacer lo que queremos, que Dios queramos que hacemos para la hora que nos indica en verdad. Hasta el final. Amén. Díganme, hermano. Díganme hasta el final, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque son débiles. Y le dice lo mal. Samuel. Ahora, todo el reinado no tuviste por delante al Señor. Porque te dijo a ti. Ahorita el Señor te va a arreglar la vida ordenada. Qué bendición perdió Samuel. Le dijo, vas hasta el final, vas a perder tu reinado. El reinado, no se vayan, vamos a poner en Dios, te va, pidió hacia el hombre, a su corazón que cree, porque iba a estar caminando como él. Y el Señor lo puso orden ante el reinado, porque no cuidaste lo que te dijo a ti que decir. Y al final, mensaje es, el Señor no nos tiene necesidad, no quedamos con Él. Al final, a su palabra, Él tiene algo mucho mejor que el que te va a sustituir. No se va a quedar la obra de Él ante ti, porque depende del Señor que nos dé la fuerza. Si nos queda, te va a dar bendición para la vida eterna. Si no queda, pierda tu paciencia, vas a perder todo. Él es lamentable, va a conseguir otro mucho mejor que tú. Y ahí Saúl perdió la facilidad ser rey por siempre. No perdió todavía la facilidad, para que en verdad el Señor lo ayude. Hace otra más fuerza, la gracia, todo en sus límites, para poder volver con el Espíritu a hacer lo que necesita. Y le va a decir a él todas las dificultades que iba a tener. Dios va a ser tan fuerte. Te dio muchas cosas te van a pedir. Si Dios te dio muchas cosas hacia ti, muchas cosas te va a pedir Dios a ti. Él es fuerte, hermano querido. Tiene la razón. Él siempre tiene la razón. Amén. Nosotros creemos en toda la justicia que nos da Él, como nosotros creemos, la resucitación que tuvo Él, que creemos de Él,
resucitó. Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Aleluya.